Hoy, sin vuestra presencia, el acto no hubiera sido posible, con lo cual os agradecemos muchísimo que estéis aquí a todos y a todas. Antes de presentar a esta mesa, le vamos a dar las gracias a algunas personas que no están en ella. Lo voy a hacer un poquito rápido la presentación para que no se demore mucho y enseguida pasamos a la mesa y a los ponentes, que es por lo que estamos aquí. En primer lugar, al compañero Juan Miguel, que no se encuentra aquí en Madrid por un buen motivo, al que le felicitamos y le damos la enhorabuena desde aquí. Juan Miguel es portavoz de Corper Madrid, pertenece a la Comisión Legal de Estatal y es miembro de la plataforma de centro. Y vecino de este barrio desde hace muchos años, al que une un trato especial con la Asociación Vecinal Sol y Barrio de las Letras, al que desde aquí le damos muchísimas gracias y en especial a Víctor, que nos ha hecho de enlace para que hoy en este acogedor teatro del barrio, al que también le damos las gracias por su acogida y disposición desde el primer encuentro. Para que todo saliese bien, nos han recibido con las manos abiertas y nos han ofrecido su espacio y disponer de todos sus medios de una forma muy generosa. Les damos las gracias. Y luego, como compañero y de la plataforma Centro, José Baranda, que es el portavoz de esta plataforma. Con él he aprendido a trabajar de igual a igual y por eso estoy aquí sentada. Su ayuda es imprescindible en esta plataforma y en Madrid. Personalmente le doy las gracias como amigo y como compañero. Hay otra persona que debería estar aquí sentada, pero como es invisible, que es miembro de la plataforma de Aluche, y es Alfonso Rivas. Alfonso es portavoz de Corper Madrid y responsable de comunicación en la estatal. Su trabajo ya sabemos que es una dicotomía porque a él no se le ve, pero está por ahí trabajando. Le tenemos grabando como siempre. Le damos las gracias porque hace posible que se nos vea en toda España y en distintos medios de comunicación. Todo ello es debido a su trabajo, a su constancia, porque nos crea vídeos e infografías. Muchísimas gracias, Alfonso. Y luego ya vamos a dar, después de estos agradecimientos, vamos a dar paso a presentar la mesa. En primer lugar, a Teresa Blázquez, que es portavoz de Madrid, pertenece a la Comisión de Organización en la Estatal y es una excelente compañera del colectivo de mujeres, a la que le estamos todas muy agradecidas porque ella pone la voz de todas nuestras reivindicaciones. Seguimos con Damián Rodríguez, que es miembro de la plataforma de Aluche, es portavoz de Madrid y portavoz de la estatal en COESPE. Como tal, le suelen caer muchas tormentas por la función que desempeña, pero sabe abrir muy bien el paraguas para capear dichas tormentas. Le agradecemos la paciencia por sujetar ese paraguas y todos sabemos que no es fácil donde está. Gracias, Damián. Y por último, ya a mi izquierda, como no podía ser de otra manera, es Ramón Franquesa. Ramón tiene un currículum muy extenso, con lo cual no me voy a dedicar a ello y lo he resumido mucho. No sé si me va a aprobar o no me va a aprobar por resumirlo tanto, pero es tan interesante su currículum que al final nos desviaríamos de lo que hemos venido aquí y entraríamos en su tema. Pero sí tengo que deciros que es licenciado en Historia Contemporánea y doctor en Economía. Es profesor de Economía Mundial en la Facultad de Economía y Empresa en la Universidad de Barcelona, economista e investigador, activista en distintas plataformas, miembro de la Marea de Cataluña y portavoz estatal de COESPE. Desde Madrid le damos las gracias por los kilómetros que ha tenido que hacer de Barcelona a aquí, por el espacio que va a estar muy poquito tiempo. Le agradecemos muchísimo y sobre todo desde Madrid te agradecemos lo excelente compañero que eres para la COESPE. Gracias. Y por último ya, vamos a dar comienzo al acto de campaña de este 15 de octubre, que es el que tenemos que unir todas las fuerzas, y un broche final la va a dar Alfonso cuando termine el acto con un pequeñito vídeo que nos va a regalar. Vamos a dar paso a presentar la mesa.
En primer lugar, a Teresa Blázquez, que es portavoz de Madrid, pertenece a la Comisión de Organización en la estatal y es una excelente compañera del colectivo de mujeres, a la que le estamos todas muy agradecidas porque ella pone la voz de todas nuestras reivindicaciones. Muchísimas gracias, Teresa. Seguimos con Damián Rodríguez, que es miembro de la plataforma de Aluche, es portavoz de Madrid y portavoz de la estatal en COESPE. Como tal, le suelen caer muchas tormentas por la función que desempeña, pero sabe abrir muy bien el paraguas para capear dichas tormentas. Le agradecemos la paciencia por sujetar ese paraguas y todos sabemos que no es fácil donde está. Gracias, Damián. Y por último, ya a mi izquierda, como no podía ser de otra manera, es Ramón Franquesa. Ramón tiene un currículum muy extenso, con lo cual no me voy a dedicar a ello y lo he resumido mucho. No sé si me va a aprobar o no me va a aprobar por resumirlo tanto, pero es tan interesante su currículum que al final nos desviaríamos de lo que hemos venido aquí y entraríamos en su tema. Pero sí tengo que deciros que es licenciado en Historia Contemporánea y doctor en Economía. Es profesor de Economía Mundial en la Facultad de Economía y Empresa en la Universidad de Barcelona, economista e investigador, activista en distintas plataformas, miembro de la Marea de Cataluña y portavoz estatal de COESPE. Desde Madrid le damos las gracias por los kilómetros que ha tenido que hacer de Barcelona a aquí, por el espacio que va a estar muy poquito tiempo. Le agradecemos muchísimo y, sobre todo, desde Madrid, te agradecemos lo excelente compañero que eres para la COESPE. Gracias. Yo me voy a callar ya porque le voy a dar paso a Damián, que va a ser el moderador y se encargará del desarrollo de la misma. Y así, como las preguntas que luego queráis realizar al cabo de cuando terminen las intervenciones, recordaros que hemos dejado unas hojitas a la entrada para todo aquel que quiera dejar su correo, su nombre y que estéis interesados, interesadas en información, eventos, manifestaciones. Y por último ya, vamos a dar comienzo al acto de campaña de este 15 de octubre, que es el que tenemos que unir todas las fuerzas, y un broche final la va a dar Alfonso cuando termine el acto con un pequeñito vídeo que nos va a regalar. Sin más, voy a dar el paso a Damián. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí presentes. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. El primer agradecimiento es para Ani Gil, para los amigos. Es una máquina. Bueno, después de... Yo no me voy a enrollar mucho. Teresa Blázquez, menos mal, si dice uno. Que no me enrolle. Que presento a Teresa Blázquez, portavoz de Coper Madrid. Bueno, todo el mundo la conoce, lo entrañable que es y lo curranta que es otra máquina, y empieza ella y luego seguirá Ramón. Luego después, al final, abriremos un pequeño debate, si es posible, y terminaremos el acto en la mejor armonía posible. Muchísimas gracias a todas y a todos por vuestra asistencia, os lo agradecemos enormemente. Teresa. Hola, buenas tardes. Bueno, primero darle las gracias a Ana por esa buena presentación que ha hecho de todos nosotros. Y como dice ella, yo quiero ser la voz de las mujeres de la COESPE, o por lo menos me gustaría ser la voz. Y antes de nada, quiero animar, y precisamente si estoy aquí, es para que todas las mujeres sepan lo importante que es defender lo nuestro, desde la calle, desde instituciones, desde las plataformas. Y por favor, que esto no es tanto, que solo es empezar, que las plataformas necesitamos a las mujeres, las necesitamos de portavoces,
De allí donde se nos tenga que oír, no solo en comisiones de la mujer. Necesitamos que estén donde hay votaciones, donde se resuelve todo, donde hay que luchar, donde hay que negociar, porque sin nosotras esto no está completo. Y ahora ya paso un poco a hablar de la brecha de género y cómo la brecha de género en pensiones viene de la brecha salarial. Y para resolver, para cerrar, digamos, la brecha de género en pensiones, primero hay que cerrar la brecha salarial en el trabajo. ¿Y por qué la brecha de género en pensiones es tan elevada? Hay quien dice que es de un 30, hay quien dice de un 36, y bueno, yo hago como un promedio de todo lo que he visto y digamos que es del 34%, más o menos en el 2022. El problema principal es que la brecha de género, después de la pandemia, de la crisis y ahora con la guerra, todo lo que habíamos aumentado en una generación, para todo lo que habíamos conseguido para ir cerrando la brecha de género, lo hemos perdido. Y tenemos casi que empezar como si volviéramos una generación atrás. Bueno, nosotras no nos cansamos, nosotras seguiremos. ¿Y por qué la brecha de género en pensiones? Precisamente las mujeres hace ya bastantes años, cuando era la edad nuestra de estar en el trabajo, pues muchas de ellas se tenían que quedar en casa. Y se quedaban en casa para que los hombres pudieran ir a trabajar, para que toda la economía siguiera adelante. Con el cuidado de los niños, con el cuidado de las personas con problemas, pero digamos que era un trabajo no remunerado. No hay que decir que no han trabajado, sí han trabajado. Y toda esa riqueza, de alguna forma, tenía que haber sido compensada y no lo ha sido. Y por ello, como ha habido menos mujeres trabajando fuera del hogar, de ahí por una parte está la brecha de género. Y no solo por eso, cuando las mujeres han tenido niños, cuando han tenido que cuidar a dependientes, siempre se ha tirado de las mujeres. Raramente han sido los hombres los que se han quedado en casa. Esa es otra causa por lo que hay brecha de género. Podríamos seguir así, contando y contando por qué estamos en esta situación ahora mismo. Y luego también tenemos que tener en cuenta que al estar menos tiempo trabajando, menos años, al tener muchas veces jornadas reducidas, todo esto ha sido que la cotización sea más pequeña y la brecha de género pues también se ha ampliado en ese sentido. Queremos, por una parte, reducir la brecha de género en pensiones, pero para reducir la brecha de género en pensiones, como he dicho antes, hay que reducir la brecha de género salarial. La brecha de género salarial aún sigue existiendo y son 4 o 5 cosas fundamentalmente. Las mujeres, por educación, pues no se atreven a ocupar cargos importantes o no las dejan la mayoría de las veces, pero al mismo tiempo son ellas mismas las que se frenan por educación, porque piensan que no van a ser capaces de hacer alguna carrera determinada, como puede ser técnica, como puede ser mucho en informática, en inteligencia artificial y en otra serie de cosas, ¿no? Pero las mujeres valen tanto como los hombres. ¿Y el qué? Bueno, vale. Silencio, por favor. Vale, bueno, yo creo que la cuestión de una valía de una persona no es una cuestión de ser hombre o mujer, es una cuestión personal. Y pienso que las mujeres son igual de válidas, algunas mucho más válidas que algunos hombres, claro, por supuesto, pero no es una cuestión de ser hombre o mujer. Y que para que una sociedad salga adelante, igual que para una empresa salga adelante, tiene que haber hombres y mujeres, porque así se enriquece la sociedad. La sociedad es más creativa, nos necesitamos unos a otros. Nosotras tenemos que luchar, pero no podemos ver al hombre como enemigo. Ellos tienen que estar con nosotros y ellos tienen que contribuir a que esta brecha de género desaparezca.
Luego también hay la brecha salarial, es debido a que siempre los trabajos que se consideran con menos prestigio socialmente, como pueden ser limpieza, como puede ser cuidado a mayores, hay una serie de trabajos que están hechos por mujeres, que son igual de dignos o más que otros, pero no tienen tanto prestigio social y, sobre todo, económicamente son mucho menos pagados. Esa es una de las cuestiones. Luego tenemos en las empresas que pasa un poco lo mismo. En las empresas, aunque hay ahora mismo un plan de igualdad y que tienen que cumplir empresas que tienen más de 50 empleados y empleadas, hay que estar vigilante para que se cumpla. Y en ese plan se tienen que hacer auditorías, se tienen que hacer registros salariales para ver que realmente en un mismo puesto de trabajo una mujer no cobra menos que un hombre, que eso ha pasado muchísimas veces, que lo que se hace la mayoría de las veces también es cambiar el nombre, es decir, el hombre y la mujer están haciendo el mismo trabajo, pero le llaman de otra manera y al hombre le pagan más que a la mujer. Luego tenemos también lo que se llama el techo de cristal. Las mujeres pueden subir en una empresa, ¿no?, hasta un determinado techo, digamos, hasta un determinado nivel, llamado techo de cristal, que pocas veces se puede romper. Siempre ha habido analfabetos. Y cuando... Para ti. Y cuando, perdonad, es que estoy oyendo al personal, y cuando ese techo se rompe, también hay que tener cuidado porque, como dijo una compañera mía, Ana, que ha estado aquí, los cristales de ese techo roto muchas veces caen sobre las mujeres que están cuidando a esos niños de las otras que están subiendo. Y en eso hay que tener cuidado. Y también tenemos lo que se llama el acantilado de cristal, que es en momento de crisis de una empresa que se sabe que probablemente no va a salir adelante, se coloca a una mujer. Entonces, si la empresa cae, ¿quién cae? La mujer, en vez de caer un hombre que hubiera estado ahí puesto. Podría seguir y seguir y seguir, es más de lo mismo. Pero, sobre todo, yo vengo aquí a animaros a todas, animaros que salgáis el 15 a la calle. Y como he dicho antes, todas podemos conseguir algo, pero no puede ser que cuando se pide, por ejemplo, yo lo digo ahora mismo por la coordinadora de Madrid, cuando se pide portavoces y que sean hombres y mujeres, pues que no se presenten mujeres, que esté yo sola. A mí me gustaría que hubiera más mujeres de portavoces y en otras actividades sociales lo mismo, que estemos en todas partes. Que haya una comisión de legal estatal donde solo hay hombres, no. Tenemos que darnos cuenta que está muy bien que nosotras tengamos que defender el feminismo, pero es mucho más importante que nos atrevamos, a pesar de que nos cueste hablar en público, que nos cueste nuestro tiempo, nuestras aficiones, estar ahí, porque es la única forma que nosotras mismas salgamos adelante. Y os pido que el 15 de octubre todas y todos estemos en la calle. Y las mujeres, por favor, animaros a estar en todos los sitios. Y nada más. Podría decir más, pero no es necesario. Yo suscribo al 100% las palabras de Tere, ¿eh? Ojalá y hubiera más compañeras incorporadas a la coordinación y sería lo mejor, vamos. Bueno, voy a dar paso a Ramón y, bueno, es interesante. Oigámosle. Bueno, primero de todo, muchas gracias por organizar este acto. Muchas gracias a las compañeras y compañeros de Madrid que en esta convocatoria tenéis un peso muy importante porque va a ser aquí donde vamos a dar ese paso el 15 de octubre que va a iniciar la campaña de otoño y eso supone para vosotros pues un esfuerzo adicional importante.
en un momento que las cosas se nos ponen enormemente complicadas. Estamos en un momento muy, muy difícil para la mayoría social. Se nos están contando milongas de que no es posible mantener los sistemas de pensiones porque vivimos muchos años, primero porque hubo una enorme deuda del Estado, pero no se recuerda que esa deuda no se generó pagando pensiones, sino rescatando bancos. Después porque ha habido una enfermedad terrible, que por cierto se ha llevado a muchos de nuestras compañeras y compañeros por delante, por las insuficiencias de nuestro sistema público sanitario, de nuestro sistema de residencias. Y ahora se nos dice que, en fin, el argumento de que, claro, como hay que gastar en la guerra, pues tampoco queda dinero para las pensiones, para que nos resignemos a perder este derecho social. Pero nada de esto es cierto. Yo voy a intentar resumirlo, no enrollarme mucho, pero quiero que salgáis de aquí con la cabeza bien armada y con el corazón fuerte para defender nuestros argumentos. Los sistemas de pensiones de reparto, el que hay en España, se pusieron en marcha a finales del siglo XIX como consecuencia de la presión y de la movilización social que produjo la Segunda Internacional, y en particular en Alemania el Partido Socialdemócrata y sus sindicatos. Esa enorme presión social indujo a que Bismarck planteara este sistema de reparto para garantizar una vejez digna a la gente, pensando que de esta manera podía desactivar el movimiento laboral que se había creado. Este sistema no es un invento de Bismarck. Tiene sus precedentes en las sociedades obreras, en las mutualidades obreras e incluso en sistemas anteriores, como por ejemplo las cofradías de pescadores. ¿Cómo funciona? Funciona sobre la base que los trabajadores y trabajadoras actuales cotizan para pagar las pensiones de aquellos que trabajaron anteriormente. Este sistema es enormemente sólido y durante más de 125 años jamás ha quebrado. ¿Por qué es sólido? Porque siempre que se produzca riqueza en el país, habrá recursos para pagar las pensiones. Fijémonos, en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, los trabajadores alemanes, franceses, ingleses, no les quedaba ni un céntimo de la hucha de las pensiones, porque se había gastado todo en la guerra, se había pulverizado la industria, los caminos ferroviarios, Pero en cambio, cuando Europa se reactiva, pudieron cobrar sus pensiones. Esa es la virtud de un sistema de reparto. Se garantiza siempre que haya solidaridad entre generaciones. Por cierto, y complementando lo que ahora explicaba Teresa de la mujer, un sistema de reparto permite que a medida que va progresando un país, cada vez se puedan mejorar las pensiones. Porque ahora mismo nuestro país tiene más riqueza que hace 40 o 50 años. ¿Por qué? Porque alguien construyó las carreteras, los hospitales, investigó, creó riqueza. Y con esa riqueza de ayer, hoy tenemos un país más rico que es más productivo. Y por tanto, hoy se puede devolver a la gente mayor más de lo que puso en el pasado, porque en lo que puso en el pasado están los fundamentos de la riqueza presente. Y esto tiene un corolario muy importante para la mujer, porque hace 40, 50 años muchas mujeres no trabajaban en el mercado laboral y no cotizaban. ¿Pero tienen derecho a tener una pensión digna? ¿Hay que dejarlas morir
en la pobreza como se encuentran nuestras viudas, porque no trabajaron, es falso. Porque hace 50 años, para que los hombres pudieran ir a trabajar, pudieran llegar por la mañana a su trabajo en la industria, en la construcción, en el campo, alguien tenía que ir a comprar. Tenía que cocinar cuando no había neveras ni lavadoras. Tenía que cuidar de los hijos y de los mayores. Y gracias a que alguien se cuidaba de la alimentación, del vestido, era posible que ese hombre fuera a trabajar a las 7 de la mañana y estuviera produciendo riqueza. Por tanto, la riqueza del pasado, que es la que produce la riqueza de hoy, también tiene su origen en el trabajo de la mujer, aunque fuera un trabajo doméstico. Y es absolutamente injusto que ahora a las mujeres se las condene con la brecha de género a morir en la pobreza. Porque encima, como siempre, las desgracias van juntas. En una pareja, quien se queda peor es la que queda en condición de viudedad. Y en la condición de viudedad el 80% es de mujeres. Y además la condición de viudedad, en que hay que seguir pagando el alquiler, hay que seguir pagando la calefacción, aunque ya falte uno, tiene otro elemento. Y es que, claro, la última persona que queda en la familia no tiene nadie que la cuide. Y normalmente, estadísticamente, son los hombres los que mueren con las mujeres cuidándoles y son las mujeres las que se quedan solas y en una situación más precaria. El trato que se le está dando a nuestras mujeres mayores es indigno y no tiene nada que ver, como ahora voy a explicar, con la riqueza del país. Porque mientras nos dicen que vivimos más años, lo que hacen es falsificar los datos. Porque en realidad el alargamiento de la vida vino condicionado por el descubrimiento de los antibióticos que aparecen en los años 50 en nuestro país. No ahora. Eso es lo que nos permitió alargar la vida muchísimo tiempo y llegar a los 83 años que tenemos hoy de media de esperanza de vida. El descubrimiento de los antibióticos. Pero desgraciadamente ese salto se ha frenado. Es más, con la epidemia ha vuelto para atrás, pero olvidémonos ahora de la epidemia. No es cierto que porque vivamos más tiempo no haya dinero para las pensiones. Hay dinero y hay dinero de sobra. El problema está en otro lugar. En nuestro país, en los últimos 20 años, se ha doblado el Producto Interior Bruto. Es decir, dentro de las fronteras del Estado producimos el doble de riqueza. Pero los salarios, en términos reales, han bajado. Han bajado. Lo que quiere decir que alguien está acumulando una enorme cantidad de riqueza. La productividad ya no se reparte entre trabajo y capital. Y no solo eso, también otra cosa que tiene que ver con la mujer indirectamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los sindicatos eran fuertes y dignos, cuando las formaciones de izquierda, de una manera más o menos radical, pero mantenían la defensa de las condiciones de vida de la gente, uno de los cambios que se produjo es que entre los años 40 y los años 80 la jornada de trabajo se redujo de 45, la semana de trabajo se redujo de 45 a 37 horas. El problema es que en los siguientes 40 años la jornada de trabajo se ha mantenido, no se ha reducido. Si hubiéramos seguido aquella senda que tuvimos entre el final de la Segunda Guerra Mundial y los años 80, hoy las horas semanales de los trabajadores y trabajadoras serían de 26 horas a la semana. Seguro que trabajando 26 horas
la conciliación familiar, sean de hombres o de mujeres, sería mucho más fácil. Pero cambiaron las reglas de juego. Y alguien decidió que a partir de un determinado momento ya no había reparto de la productividad entre capital y trabajo. Y que todo se lo quedaban unos. Pero ahora ya no tienen bastante. Y este es el drama del momento que vivimos. Ahora ya no tienen bastante con quedarse todo lo que crece la productividad. Nos quieren quitar lo que tenemos. Empezando por la vida. La misma OCDE plantea que la gente mayor vive demasiados años. Y se ponen a trabajar para que vivamos menos. Y dan la receta. Subir el IVA de los medicamentos. Financiar menos la medicina para los mayores. Privatizar los servicios de manera que se presten buscando más beneficio, tengan menos calidad. Y nos muramos antes. Y mirad, estos tipos, cuando escriben esto en sus informes, hablan en serio. Estos no son como estos que se presentan a las elecciones prometiendo unas cosas y hacen otras, no, no. Estos lo que planean lo ejecutan. Y en Estados Unidos, la esperanza de vida ha caído 3 años. Hoy, Estados Unidos, que es un país que tiene una renta per cápita mucho mayor que la de China, tiene una esperanza de vida inferior en los 76 años, bastantes años menos que la que tenemos todavía en España, con algunas particularidades. Los blancos llegan a los 84 años y la esperanza de vida de la población negra a los 65. Este es el horizonte del neoliberalismo, lo que nos quieren imponer también aquí. Y una pieza importante en este mecanismo, por supuesto, está en reducir las pensiones, claro. Porque si empobreces a la gente, desde luego se va a morir antes, no hay que ser un genio de las matemáticas. Y esta es la amenaza que tenemos, una amenaza muy seria para no ir con tonterías, de a ver si nos separa una coma, un carnet o una historia o una trayectoria. Ellos no se dividen, ¿eh? Ellos trabajan sincronizadamente el poder financiero para saquearnos. Eso sí, busca dividirnos. En el mismo informe de la OCDE planteaba que para que los trabajadores tengan mejores salarios, los pensionistas deben vivir menos años. El invento es genial. Es convencer a los trabajadores que son una clase distinta que los pensionistas. Pues si les dejamos que cuelen ese cuento, vamos dados. Porque claro, resulta que los trabajadores un día serán pensionistas. Pensionistas y trabajadores somos los mismos, la misma clase. Y jamás debemos olvidarlo. Y por tanto debemos trabajar sabiendo que cuando atacan a unos, atacan a otros. Y debemos trabajar sabiendo o intentando defendernos juntos. Ahora mismo nos estamos encontrando con una inflación altísima. ¿Y qué es lo que dicen y pregonan? Que la inflación, la culpa de la inflación, aparte de esos malos, muy malos que hay en el otro lado de Europa, es culpa de que gastamos demasiado. Y que por tanto esto se arregla consiguiendo que los salarios no suban tanto como la inflación. Y claro, si congelan los salarios, van a congelar las pensiones, porque las pensiones salen de los salarios. Nosotros no podemos olvidar que vamos en el mismo barco y no podemos caer en el juego de, a ver, que me salven mi pensión bajando los salarios, ni la inversa. Lo que no dicen, por ejemplo, es que en el segundo trimestre de este año, Shell, petrolera, había alcanzado sus beneficios récord en toda la historia como empresa.
11.320 millones de dólares. Que Aramco, otra petrolera, había alcanzado un beneficio de 48.000 millones. Que Total, petrolera francesa, había alcanzado 7.700 millones de beneficios. 3 veces más que el año anterior. Y para no ir tan lejos, Repsol, a finales del segundo trimestre, es decir, a finales de junio, había alcanzado unos beneficios de 2.539, el doble que el año anterior. ¿Cómo han alcanzado estos beneficios? Pues con unos precios absolutamente desregulados, o regulados para que suban, para que paguen los trabajadores, los consumidores. Los precios, independientemente que desde luego la guerra no es un factor que ayude, pero los precios han subido por la propia especulación y por la propia situación de monopolio de las grandes empresas. Y a esas resulta que no se les puede hacer nada. Se ponen que poner techo a los precios, hay que limitar. No se puede tocar el libre mercado. Ahora, el salario y las pensiones, eso sí que se puede tocar. Nos hemos encontrado la semana pasada que han aparecido en nuestro país los hombres de negro, el personal que viene a controlar de la Comisión Europea los presupuestos del Estado. Y nos ha venido el mismo tipo que fue a Grecia la semana pasada. ¿Y qué ha dicho? Pues que no pueden subir las pensiones, que el Estado español no se puede permitir ese gasto y que, en fin, para no estimular demasiado nuestro movimiento, que no se les ocurra al gobierno español hacer la auditoría de la Seguridad Social. Y inmediatamente nuestro presidente ha decidido que no se haría la auditoría. Algo que han aprobado en una ley de principios de año. ¿Qué democracia es esta? ¿Qué sistema de gobierno es este? En que unos hombres de negro, que nadie los ha elegido, vienen a decidir qué pueden hacer o no los gobiernos. ¿Por qué no estaban aquí los hombres de negro cuando morían la gente en las residencias? ¿Por qué no estaban aquí para proteger a la ciudadanía cuando no había vacunas? ¿Por qué no estaban aquí los hombres de negro para proteger a las familias que desahuciaron en el 2008? Para eso no están. Ahora, para proteger a los grandes bancos, que son los otros beneficiarios de este proceso, aparecen y encima se nos vende como si fuera algo divino. Es decir, tenemos un sistema, todos conocemos la Constitución, el Parlamento, la división de poderes, pero por encima de todos estos hay unos hombres de negro que, como el Espíritu Santo, en lugar de palomas bajan como buitres y deciden que se van a cargar los derechos sociales de este país, empezando por las pensiones. Este es el escenario terrible en que vivimos y al que hay que hacer frente. Hay que hacerle frente, no tenemos otra. Los compañeros y compañeras que murieron en las residencias, esos ya no pueden estar el día 15 en Madrid. Pero los que estamos vivos podemos pelear y podemos evitar que se produzca esto. Y podemos pelear y decirles a los trabajadores actuales que deben pelear por el IPC, que no tienen que resignarse cuando el coste de la vida es de un 10,5, no tienen que resignarse a una subida de un 4. Con la promesa que igual el año que viene lo compensan. Es que el año que viene vamos a ver la inflación que hay. Porque todo el sistema financiero internacional está en quiebra. Paréntesis.
El señor Escrivá está promoviendo sistemas privados de pensión como alternativa al sistema de reparto. Porque dice, como eso no hay dinero, vamos a desviar parte del dinero de la seguridad social hacia los sistemas privados. Esta semana están quebrando los fondos de pensión privados en Inglaterra, como consecuencia de la caída de la libra. Están quebrando los fondos delante de nuestros ojos. Y nuestros gobernantes siguen insistiendo en privatizar un sistema que público es sólido. ¿Por qué? Porque parece ser que escuchan más a los hombres de negro, a los que les llaman por teléfono desde el poder financiero, que a la gente que nos ha votado. Este es el drama que tenemos en este momento. Esto es inexorable, inevitable. ¿Estamos condenados por el destino? No. Tenemos ejemplos de cómo se gana. En Bolivia, el 15 de septiembre, el gobierno de Arce, apoyado en el movimiento al socialismo y en un fuerte movimiento sindical, ha derogado definitivamente las AEP, los sistemas privados de pensiones en Bolivia. Los ha nacionalizado y se ha quedado con el dinero y lo ha pasado a un sistema público. Pequeño detalle, ¿sabéis quién era el principal banco implicado en las AEPs de Bolivia? Banco de Bilbao, Vizcaya, Argentaria. Claro, como los echan de Bolivia, ahora quieren venirnos a robar aquí. ¿Nos vamos a dejar, compañeras y compañeros? Hay que plantar cara y hay que evitar que se firme un solo convenio que desvíe dinero a los bancos privados, buscando todo tipo de alianzas. Ya sabemos que hay direcciones sindicales que les tientan, porque les dan algo de dinero, una miseria de respecto. Pero este no es el caso ni de sus afiliados, ni de sus delegados sindicales. Los grandes sindicatos de este país jamás en sus congresos se han pronunciado en favor de los fondos privados de pensión. Es algo que se está haciendo por detrás, a oscuras, ocultando, no haciendo públicas las negociaciones. Y hay que exigir que todos, incluidos sus afiliados, que también van a ser víctimas, paren este desatino. Ni un solo convenio con sistemas privados de pensiones. Y dar la batalla en la calle, porque en la calle la han ganado en Bolivia. Podemos ver otros ejemplos, sí, más cercanos. Inglaterra. En Inglaterra ya este verano, las trade unions han levantado movilizaciones en los ferroviarios, en el sector sanitario, defendiendo la subida de salarios con la inflación. Y en fin, no es que sean los sindicatos ingleses la vanguardia revolucionaria del mundo mundial, pero bueno, al final responden a los trabajadores y plantan cara y se movilizan. Este pasado fin de semana, los movimientos sociales de Inglaterra, un movimiento que podemos traducir más o menos por basta ya es suficiente, ya no pasamos, ha denunciado el incremento de las tarifas eléctricas, porque no os penséis que el negocio de las petroleras, no es en España, es en todo el mundo, de las eléctricas, de las energéticas. Y han provocado, eso no sale en los periódicos, han provocado que la pájara esa, la Liz, se haya tenido que tragar lo de quitar los impuestos a los ricos. En realidad, lo que ha provocado que los conservadores, que los Tories se asustaran, ha sido esa movilización social. Lo ha ganado la gente en la calle. ¿Y qué decían en el mitin que han hecho delante de la estación ferroviaria más importante de Londres? Simbólicamente, en solidaridad con los trabajadores ferroviarios.
¿Qué decían? Nosotros quemamos estas facturas eléctricas, no queremos pagarlas y vamos a oponernos a la subida de precios, pero sabemos que eso solo se arregla con la subida de salarios. Hoy la lucha, por supuesto que hay que oponerse a la subida de precios, pero que no nos engañen. No vamos aquí a arreglar las cosas, yendo a quemarle la panadería al tendero, ¿eh? El movimiento obrero sabe que la manera de enfrentar la inflación es con subida de salarios. Que no nos despisten. Hay que controlar precios, muy bien, pero el problema es la subida de salarios, lo que lo soluciona. Y además, es muy lógico, porque detrás de esta inflación, ¿qué hay? Hay una emisión brutal de masa monetaria. Se han puesto a fabricar dólares, libras y euros a mansalva para rescatar a los bancos, para cederlo a la industria militar, para dárselo a sus grandes empresas. Y luego se quejan que haya inflación. Hombre, si tú imprimes billetes, es evidente que va a haber inflación. Lo raro es que la inflación no haya llegado antes, cuando llevábamos un montón de años el Banco Central Europeo fabricando a mansalva. Hoy, de los dólares que circulan en el mundo, el 30% de los billetes se han fabricado los 2 últimos años. Porque, claro, la manera es fabricar, eso sí, fabricar dinero para dárselo a unos, no a otros, ¿eh? No para dárselo a la población que le baja la esperanza de vida, que se queda sin casa, que está mal alimentada, que no accede a los medicamentos. No, para dársela a los banqueros, para dársela a las industrias eléctricas, estas industrias que han estado quemando gas a mansalva, quemando carbón, agotando nuestros recursos hídricos. Ahora resulta que les tenemos que financiar su reconversión a lo verde. Volkswagen, hay que financiarle la reconversión al coche eléctrico. Pero si estos sinvergüenzas han estado falsificando la contaminación de sus motores diésel y se han lucrado de esa falsificación, ¿lo tenemos que financiar con el sector público? Y financiar con un préstamo que para devolverlo hay que reducir las pensiones. Pues esto es lo que pretenden. Y hay que explicarle a la gente que esto es inaceptable y que depende de nosotros, de que salgamos a pelear, que esto lo lleven a término o que se lo tengan que comer con patatas, como la bajada de impuestos de la LID o el sistema privado de pensiones de Bolivia. Lo podemos ganar. Nos tienen miedo. Tenemos una organización fuerte que hemos construido de la nada, con buena voluntad, con un esfuerzo tremendo, como la de las compañeras y compañeros que están viniendo andando desde Valencia, con una imaginación tremenda, creando vídeos, carteles, argumentario, canciones, carteles, y eso lo ha creado la gente. Y no penséis que esto cae en saco roto. Hoy la gente de COESPE, la gente del movimiento pensionista, está dando un ejemplo enorme a los trabajadores actuales y a la juventud. Aunque os parezca que no nos oyen más de lo que parece. Aunque nos parezca que es una lucha difícil, que no podemos ganar, podemos ganarla. Porque además, entre otras cosas, ese colectivo humano, no porque seamos muy listos individualmente, no, porque somos un colectivo, ha tenido grandes ideas, como la idea de exigir la auditoría, que es una idea colectiva de nuestra organización. Y había quien nos decía, despectivamente, mira estos de COESPE, la ocurrencia de la tontería esa de la auditoría. Pues ahora resulta que los hombres de negro lo que piden es que no se haga la auditoría. ¿Será porque les hace popa?
será porque temen la verdad, será porque hemos planteado una batalla bien, una batalla que podemos ganar y que no tenemos otro remedio que ganar. Y si no la ganamos, moriremos con las botas puestas, pero a nosotros no nos quitan los derechos que hemos conquistado nosotros, nuestros padres y nuestros antecesores en el movimiento obrero. El día 15 vamos a intentar ser los máximos posibles aquí en Madrid. Pero después vendrá noviembre y hay que seguir la movilización y hay que crear redes de complicidad porque nuestra lucha es en defensa de las pensiones y salarios. Y ya les hemos dicho a los sindicatos, a todos quienes nos quieran escuchar, estamos dispuestos a ir a los centros de trabajo a explicar qué es el problema de las pensiones. Estamos dispuestos a ir a desgranar por qué no se deben privatizar y a apoyar a cualquier colectivo de trabajadores que se ponga en pie, como hicieron los compañeros de Cádiz o los compañeros del Metal de Santander, por defender una subida de salarios con el IPC. Vamos a dar esa pelea hasta donde podamos. No sabemos si tendremos éxito en noviembre, en diciembre o quizás más tarde, pero nosotros no vamos a ceder en esta batalla. Llevamos 5 años en las plazas. No tenemos otro camino que la lucha. Y la lucha es el camino de esperanza para nosotros, pero también para nuestros hijos y nuestros nietos. Es la esperanza en que es posible un mundo en que la gente viva en dignidad. Un mundo en que el progreso técnico sirva para trabajar menos, para tener una vida digna, para tener más igualdad y no más diferencias y más divisiones entre aquellos que trabajamos, divisiones de género, divisiones de origen, divisiones de territorios. Porque si mejoramos nuestras condiciones de trabajo, reducimos el tiempo de trabajo, aumentamos los salarios, mejoramos la calidad del trabajo y convertimos ese trabajo en un trabajo constructivo para servir a la colectividad, no para que alguien haga beneficios, especialmente en las áreas del servicio público, la sanidad, la educación, las residencias, es posible un mundo mejor. Si en lugar de gastar en armas, porque nos dicen que no hay dinero para las pensiones, pero han doblado el gasto militar en este país, encima ni tan siquiera para gastarlo en armas fabricadas en este país, porque las armas de la OTAN han de ser estandarizadas. Y esto quiere decir que han de ser certificadas y a caramba. Resulta que estas armas certificadas no se fabrican ni en Eibar ni en nuestros astilleros. Se fabrican en Estados Unidos. Es hacernos gastar dinero en armas para acelerar un conflicto que no nos va a llevar a vivir mejor, sino todo al contrario. Aquí en Madrid todavía se recuerda el impacto. Yo, desde luego, cuando voy por Atocha todavía me acuerdo de lo que nos costó la intervención de la guerra en Irak. Gasto en dinero, en vidas humanas, en conflictos, para ir a llevar la guerra a un país que lo que fuimos a hacer ahí con los americanos fue dejarla peor las cosas de lo que estaban. Que no se repita la historia, que no salga un euro de este país y menos de las pensiones y la sanidad para promover la guerra. Hay un horizonte, hay otro horizonte posible, que es el del reparto del trabajo, la distribución de la riqueza, el cerrar las desigualdades y el aumentar la calidad de vida, la vida digna, que entre otras cosas pasa no porque los banqueros tengan más dinero, sino porque nuestra gente mayor pueda vivir con dignidad y terminar sus días de manera sin agobios, sin estrés, sin caer en la pobreza. Son
retos difíciles, pero por otra parte no nos dejan otra. Es decir, aquí nos queda la salida de o rendirnos o luchar e intentar ganar. Y esta organización, su gente, la gente que estamos levantando en todo el país, la gente que llevamos peleando en las plazas hace 5 años, no tenemos ninguna intención de rendirnos. Vamos para adelante, vamos encontrando la solidaridad de los trabajadores de toda Europa. Están llegando mensajes de solidaridad de Alemania, de Dinamarca, de Francia, de Inglaterra, de Perú, de Chile. No estamos solos, compañeras y compañeros. Quienes están solos son los que nos quieren robar, que son una ínfima minoría que se quiere llevar el mundo por delante para incrementar un poquito más sus beneficios, que al final acaban acumulados en 4 manos. No vamos a permitirlo. Hemos construido un enorme colectivo que tiene capacidad, inteligencia, complicidad y que marcha hacia adelante. De momento, este 15 de octubre en Neptuno, en Callao, para dar posteriormente pues continuidad con las movilizaciones de noviembre, en que seremos capaces de establecer complicidades con las organizaciones de trabajadores, con los movimientos sociales, la PAC, la Marea Blanca, los sindicatos de estudiantes. Vamos a tirar para adelante, no nos van a doblar. Los que van a ser doblados son aquellos que pretenden seguirnos robando otros 40 años más, y eso no lo vamos a permitir. Compañeros y compañeras, mantened la fuerza, la energía y mantengamos la confianza en nuestro colectivo, porque aquello que decimos de que gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden, es una realidad que estamos construyendo día a día con nuestras movilizaciones. Muchas gracias. Para terminar, y ahora abrimos el debate, 2 o 3 cuestiones más. Primero, sabéis que las marchas vienen, que la semana del 11 entran en la Comunidad de Madrid, que el día 10 pretendemos ir, el lunes 10, a Tarancón a recibirles. Tarancón es el primer pueblo que salen de Castilla-La Mancha hacia Madrid. Vamos a ir porque hay un acto y el que quiera venir, bueno, pues montaremos un coche o 2 coches, es por la tarde, ¿vale? Y lo informaremos en nuestro sistema de comunicación, ¿vale? Y luego necesitamos gente que nos ayude el día 12 en Perales de Tajuña, porque les vamos a tener que hacer la comida y la cena a los compañeros y compañeras, ¿vale? Nos lo regala el Ayuntamiento de Perales, pero tenemos que elaborarlo nosotros y nosotras. Entonces, bueno, pues que, aunque lo informaré, porque tengáis referencia, ¿vale? Perales de Tajuña. El día 13 llegan a Rivas, y en Rivas pues les queremos hacer un gran recibimiento también. Tenemos que echar una mano también a los compañeros y compañeras de Rivas, al colectivo de Rivas y a los compañeros de la plataforma de Rivas, y también tendremos que preparar un agasajo para ellos, probablemente la comida, la cena, en fin. Y el día 14 salimos desde Rivas a Vicálvaro, que desembocarán allí en la boca del tren, y desde Vicálvaro hasta San Carlos Borromeo vamos a hacer una masiva entrega de panfletos y carteles y tal, porque queremos que el día 14, desde Vicálvaro hasta San Carlos Borromeo, también tengan un recibimiento del pueblo de Madrid, como se merecen los compañeros y compañeras marchistas. Por la tarde, probablemente en San Carlos Borromeo vamos a hacer un acto que vamos a contar probablemente con gente de la cultura importante, y bueno, pues el día antes del 15 que queremos que estén, a ser posible, tranquilos y tranquilas los compañeros marchistas, y a lo mejor se pasa una película de última hora de Boto, del actor argentino, me parece que es Juan Diego Boto. Bien, bueno, pues insisto, vamos a explicar todo esto en documentación para pasarlo, pero queremos
que por favor participéis. Dicho esto, voy a abrir un turno de palabras. Son las 8:14, pues a las 9 menos cuarto por ahí queremos terminar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tomo las palabras, aunque es muy difícil porque no os veo casi, pero bueno, el que quiera hablar, corto, al pie y si no, a la escuadra. Está Ana controlando. Vale, pues Anita. Ramón, soy Raúl Garay, portavoz de la plataforma de Aluche Latina, compañero de Damián y de Alfonso. En toda tu magnífica intervención me ha faltado una cosa. Has hablado de, por supuesto, pensiones, has hablado de educación, has hablado de trabajo, pero has hablado de sanidad, pero te has olvidado de educación. Tú eres profesor. Creo, desde mi punto de vista, que es fundamental. Están degradando la educación de una manera que no nos lo podemos ni creer. Por eso tenemos la sociedad que tenemos. Gente joven que únicamente les preocupa una cerveza en un bar. No les preocupa lo que ha pasado en las residencias, como bien has comentado. No les preocupa el tener sueldos de miseria, el que haya gente que la estén echando de su casa. Me gustaría, pues eso, que también incluyeras la educación dentro de tu disertación. Muchísimas gracias, Ramón. ¿Han pedido más alguien la palabra, Ani? Vale. Pablo. José Manuel. Sí, nada más que un poco para ampliar tu información, porque están surgiendo algunas cuestiones que pueden llevar a equívoco, ¿no? Está surgiendo en las redes una información de que la marcha llega el día 14 a Rivas. Clarificar que la marcha de Levante llega el día 13 y que posteriormente, el día 14, vienen unos compañeros de Euskadi, pero que no vienen haciendo marcha, que vienen en 2 autobuses y que llegarán tarde a Rivas y que después al día siguiente saldrán directamente, me imagino, para la manifestación. Pero que en todo caso la marcha no llega el día 14, la marcha llega el día 13 a Rivas, nada más. Muy bien, José Manuel, gracias. Pablo. Sí, soy Pablo. Voy a ser muy breve. Habéis oído hoy que llevan a presentar los presupuestos generales del Estado, en el cual dicen que van a sacar un dinero para el IPC real y tal y cual. Bueno, eso ya lo veremos poco. Pero se le han olvidado una cosa que llevamos 5 años pidiendo y nos lo están echando para atrás, que es la ley Mordaza. Esa ley que emplea la fuerza represiva, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para reprimir al trabajador, a los pensionistas. Esa la han echado para atrás, ya la se la han olvidado. Y es una ley que llevaban todos los partidos, bueno, menos de la derecha, la llevaban en sus programas electorales. Eso hay que sacarlo para adelante. No puede ser eso. Nada más, gracias. Vale, gracias, Pablo. Ángel. Hola. Ahora Lázaro. Buenas tardes. Yo soy Ángel Mora y soy del grupo de Damián de Aluche y casi de los mejores. Es el mejor él. Entonces, algo muy importante, estamos dejando y no sabemos cómo meterlo mano. Y es el tema de los jóvenes. No vienen jóvenes a nuestras reuniones, ni a nuestras concentraciones, ni nada. Entonces es muy importante que esto lo empecemos a tener en cuenta. Yo el otro día hablando con mis nietos, que están en la universidad, están en la Complutense, pues entonces me decían, ¿por qué no vais a la universidad? ¿Por qué un grupo de vosotros? Porque de alguna manera, aunque ellos no os ven, pero sí os oyen a través mío.
y os ven a través mío porque están viendo un poco... Guardar silencio, por favor. Os pido, La por movida- favor, guardar silencio. La movida que Todo lo tenemos. hablan. Perdona, Ángel. Y entonces, el tema es que ellos me decían, pedir un permiso a la dirección de la Complutense y un grupo de vosotros, porque en algunas veces os ven en los vídeos y todo eso, entonces ellos decían que a las universidades tenemos que llegar para que la juventud nos vea, nos oiga y nos conozca, nada más. Muy bien, Ángel. Lo tenemos en cuenta y lo vamos a hacer. ¿Vale? Lázaro. Sí, hola, buenas tardes a todos y a todas. He quedado impresionado de verdad con el discurso del compañero Ramón. Y pienso que lo dice en un sitio donde, aparte de conocerte, tenemos conocimiento de los problemas que tenemos. Esto tiene que salir de aquí. Y para que salga de aquí están las redes. Y esto, si se ha grabado, tiene que llegar a todos los hogares nuestros para nosotros mandarlos a otros hogares. Nosotros, tal y como ha dicho el compañero, que la juventud no viene a nosotros, si no viene la juventud a nosotros, vamos a ir nosotros a buscar a la juventud. Ya lo hemos hecho en otra ocasión, vamos a seguir haciéndolo. Y entonces lo que tenemos que hacer es eso, luchar, trabajar y volcarnos todos en que esto es un problema que no solamente es nuestro, es un problema de las futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos. Tenemos que estar ahí y tenemos que pelear por ello. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Lázaro. Yo solamente quería... ¿Se oye esto? Recalcar desde luego lo que han dicho los compañeros, yo sé que es muy difícil arrancar a la gente de sus casas, muy difícil, pero es verdad que algo estamos haciendo mal. La gente joven la tenemos que movilizar y, como ha dicho aquí el compañero, hay que ir a las universidades, hay que ir a muchísimos sitios para explicarle a la gente joven lo que está pasando, porque creo que efectivamente la gente joven hoy vive en otro mundo, está con otras cosas, pero tampoco están muy informados de lo que está pasando. Bien, porque no les interesa, claro, porque hay muchos sitios para informarse, pero no es igual leerlo en internet, ver un vídeo, que tú vayas y se lo expliques directamente. Creo que nos estamos olvidando del tema ese y creo que es muy importante llegar a la gente joven. Es difícil, pero no imposible. Vale. Hola, buenas tardes. Me llamo Teresa, soy de Moratalá, donde no tenemos un grupo todavía pero vamos, nos coordinamos con Vallecas. Entonces, me estaba preocupando que no hablara ninguna mujer. Digo, esto no puede quedar así. ¿Por qué? Porque este es uno de los problemas, que no hablamos. Y las mujeres tenemos muchas capacidades, pero pasamos siempre como la palabra a los hombres. Bueno, me ha parecido la intervención magnífica. Ya te oí un día en televisión que me quedé mareada de lo bien que planteaste las cosas, y hoy el tema del reparto de la riqueza, del reparto del tiempo, eso es vital. Una cosa que me parece que tendríamos que intentar, y ese tema de la universidad me parece vital, es que en Francia cómo lucharon y cómo consiguieron que no se subiera la edad de jubilación, y cómo lo van a seguir haciendo, porque siempre los jóvenes se dan cuenta que el tema de las pensiones es su problema, no es el problema, porque nosotros ya tenemos la pensión, la actualización es lo que nos puede afectar, pero tenemos que saber llegar a los chavales, y eso en los barrios lo podemos hacer en los institutos, no solamente en la universidad, sino en los barrios, en los institutos y en todos los temas en los que participamos. ¿Por qué? Porque lo que comentabas antes, el movimiento obrero es que es vital. Es que si pudiéramos ir también a empresas importantes, porque claro, también depende de las manos y las bocas, pero yo creo que a los barrios, a los institutos lo podemos hacer fácil. Y que los chavales se den cuenta que el problema de las pensiones y las pensiones privadas es su problema. Que tienen aquí a estos abueletes que están acostumbrados a la lucha y hasta nos gusta y nos divierte, pero que faltaremos. Y que como no retomen ellos la lucha y se unan para defender sus... No puede ser que digan, es que nosotros no vamos a tener pensión. ¿Cómo que tú no vas a tener pensión? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no vas a tener pensión? Porque no lo luches. Nada más, gracias. Gracias a ti.
Estando. ¿Hay alguna intervención más, Ana? Enhorabuena, me ha parecido fantástica tu intervención. Las dos, que también Teresa está muy bien. Quería deciros, como ha dicho Lázaro, porque claro, nada más que vamos a Ramón, que sabéis que en el 18 Lázaro fue uno de ellos, yo fui otro, el que grababa los vídeos. Se consiguió y fuimos a todas las facultades, a la de Historia, a la de Comunicaciones, entonces era Audiovisual, Derecho, bueno, y pedimos permiso al decano de allí de las universidades y estábamos allí, nos subimos encima de las mesas con los chavales, les informamos de todo, se puede volver a hacer. Porque el grave problema que tenemos es que la gente, porque hablas, además, en los mismos medios, en cualquiera que estamos, en cualquier grupo, tienes que discutir con la gente, porque ya evidentemente estamos muy politizados todos. Hay gente del PSOE, ¿qué tal? Y yo mismamente con una compañera le tuve que explicar a estas alturas, ya pensionista, de por qué salimos a la calle. Hay mucha gente que no lo sabe. Joder, si nos han subido un 3%, o sea, al mejor gobierno progresista, pero que no es eso, que tienes que explicarle la brecha de género, los 2 millones de pensionistas que viven bajo el umbral de la pobreza, las pensiones no contributivas, que tienen el mismo derecho que cualquiera, porque una persona que nace con una diversidad funcional tiene el mismo derecho que tú, derechos para todas y para todos, pero es triste que gente que está en redes, decía de las redes, Lázaro, que todavía siga pensando, porque es que tenemos el mejor. A mí me han llegado, yo desde luego los aparto, porque hay que entenderlos. Hay gente que dice, joder, que cómo somos así. ¿Qué queréis? ¿Que entre la derecha? Me da igual que entre la derecha. Yo soy de Podemos y lo llevo muy claro, que creo que es el partido a mí que más me encanta y que puede cambiar esta sociedad. Pero primero, si estamos diciendo que gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden, tienes que mirar a mí. Por encima de Podemos están mis compañeros que están ganando 600 y 700 euros. A ver si se entiende de una puñetera vez. Y es como tenemos que funcionar y tenemos que decir la verdad. Está muy bien los planes de pensiones de empresa. Yo tengo la gran suerte de tener la máxima pensión, pero lucho por los que ganan 600, 700, 800 euros, porque no tienen para vivir. Ayer mismamente, la coordinadora de la vivienda, salimos a la calle y les apoyamos, y como muy bien decía Mercedes, efectivamente, los desahucios también nos afectan mucho a los pensionistas, como nos afecta la salud, los malos salarios. Por eso hay que explicarlo, hay que ir por los barrios, hay que ir por las plazas, porque lamentablemente mucha gente que se dice progresistas y de izquierda no tienen ni perra idea de qué va esto de las pensiones, y es muy triste. Por eso tenemos que darle difusión. La intervención que ha tenido hoy Ramón es fabulosa, pero hay que verlo y hay que escucharlo atentamente. Muchas gracias, y hay que salir a la calle y hay que defender las pensiones, y sobre todo, por favor, no olvidemos las pensiones mínimas. Es una lucha que yo llevo estoy hablando de pensiones, y para la salud tienes que tener dinero. Hay personas que tú sabéis y los mismos derechos tienen, una pensión contributiva y no contributiva. Me decía el compañero Ángel viniendo de Lavapiés para acá que ha dicho el gobierno que va a subir un 8, que me da igual, que no, lo que nos tiene que subir esas pensiones de miseria, que no haya nadie sin poner la calefacción, y nada más, que me estoy liando. Gracias, Emilio. A ver, si no hay ninguna otra intervención, vamos, Pablo, venga. Hola, buenas tardes. Soy Pablo Bisuete, soy en este momento portavoz de la plataforma de Vallecas, donde va a recalar la última etapa de los marchistas de Valencia. Lo que os quiero decir que a veces cuando damos el discurso nosotros mismos nos tiramos para atrás. No es que no llegamos a los jóvenes, es que es imposible, tenemos que llegar. Mira, yo me acuerdo la primera vez que asistí a una concentración que se hizo en la calle Serrano, que me vino de casualidad porque me enteré por alguien por ahí, porque bueno, ya andaba un poco despistado, ¿no? Descansando de muchos años de lucha, pero bueno, las conté,
36 personas. ¿Sabéis lo que vamos a montar el día 15? Miles. No nos venimos abajo, miles. Por eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos que decir que si van o no van, que van a ir, que tenemos que... Los jóvenes, pues claro que están, que los están adocenando, también lo sabemos. Lo intentaron con nosotros, pero para ahí estamos nosotros. Para eso os digo una cosa. Cuando nos preguntan, no, es que vais en contra de nadie, yo le digo, mira, olvídate de que vamos en contra de nadie. ¿Sabéis por qué hacemos estas cosas? Porque las hacemos en defensa propia, es como las hacemos. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Bien, Pablo. Bueno, hemos tomado nota, esto se va a caer. El peso de la ley se cae. Vale. Digo que hemos tomado nota del tema de las universidades y de los institutos porque sería fundamental. Eso tiene que... Lo de las universidades tendremos que hacerlo la coordinadora de Madrid, pero los temas de los institutos y los colegios se puede hacer perfectamente en los barrios. Perfectamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues tomamos nota y lo pondremos en marcha porque además se puede hacer. Y además son muy receptivos y receptivas las personas jóvenes. La prueba evidente es que ayer los compañeros marchistas en uno de los pueblos que han estado estuvieron en el instituto del pueblo y fue apoteósico, vamos, increíble. La experiencia para los chavales y chavalas que había allí y para los chavales y chavalas que vienen andando, de 84 años alguno, fue increíble, ¿vale? Bueno, termina Ramón. Nos vamos a ver, yo quisiera comentar algunas cuestiones, empezando la preocupación de los jóvenes. Es normal que nos preocupe en una sociedad que estamos perdiendo derechos, pues el poco protagonismo que tiene la juventud. Han salido ideas muy interesantes. Yo quisiera insistir en primer lugar en una cuestión de la perversidad del dogma que van lanzando de que los jóvenes no tendrán pensión. Porque hay que pelearlo con los jóvenes. Fijaros, ellos utilizan esto primero para intentar separar la juventud de la gente mayor, ¿no? Las pensiones es una cosa para los mayores, vosotros vivís en otra galaxia. Eso, hasta cierto punto, les ha salido mal. Cuando con el gobierno Rajoy intentaron contraponer los jóvenes a la gente mayor, fracasaron. Porque la gente joven se siente solidaria con su abuelo, porque con frecuencia es el abuelo el que acaba dando salida y ayudas, o la abuela, a la segunda y a la tercera generación. No han conseguido enfrentarnos a este nivel, planteando que esto, que los pensionistas, la gente que está mirando las obras, que cómo los vamos a mantener. Esa demagogia no les ha funcionado. Ahora bien, les ha funcionado una cosa mucho más perversa, que es la siguiente. Si tú piensas que no vas a tener pensión, cuando te pones a trabajar, no te preocupas de cotizar a la Seguridad Social. Aceptas trabajar de becario, porque total, ¿para qué voy a cotizar si no voy a tener pensión? Aceptas trabajar en formación, aceptas trabajar como falso autónomo, aceptas hacer horas extras que no se declaran, y claro, 5 años declarando solo 4 horas de las 8 que haces, quiere decir que te van a faltar unos cuantos años para llegar a los 35 que ahora quiere pedir escriba, unos cuantos años. Entonces lo que están haciendo es sedar a los jóvenes, no porque no contribuyan al fondo de pensiones, que es un problema que nos afecta a nosotros, sino porque les están quitando a ellos un salario indirecto, están aceptando trabajar sin recibir el salario indirecto que es la cotización a la Seguridad Social. Y por tanto eso permite a las empresas tener mano de obra más barata. Más barata porque parte de su cotización social se la ahorran por una vía o por otra. Eso hay que romperlo. Y hay que volver al viejo sindicalismo, el que hacíamos hace unos cuantos años, que cuando te contrataban lo primero que ibas a asegurarte
es que tu empresario estuviera cotizando a la Seguridad Social por cada hora que trabajabas. Era un elemento básico que hoy anestesian a la juventud para que no le dé importancia. Y la tiene. Y especialmente la va a tener para ellos, no para nosotros, para ellos. Esa idea, esa cuestión hay que plantearla, dar la batalla y explicarles que cada vez que trabajan sin cotizar están perdiendo una parte de su salario, del salario que nuestro sistema jurídico les da derecho y al que renuncian, por la presión cultural a la cual están sometidos. Esto está vinculado también a lo que ha salido de la educación. Mirad, el mayo del 68 produjo en este sistema un gran impacto. Y ellos midieron y consideraron que el problema, años después, era que estaban formando demasiado a los jóvenes. En palabras de los informes de la OCDE, nuestra juventud está sobreformada, sabe demasiado. Quien tiene que llevar una contabilidad, ¿para qué le enseñas historia o filosofía? ¿Por qué? No, eso no va a servir. Nos quieren tontos o quieren a nuestros jóvenes tontos. Y lo que están haciendo es secuestrar el derecho a la educación. La educación sirve para formarnos para trabajar, pero también para formarnos como personas. Es una conquista social también de nuestros antepasados, que querían saber, que querían acceder a la cultura. Y ahora, utilizando los medios de comunicación, eso de la cultura parece ser que es un rollo, que es muy aburrido. ¿Para qué vas a leer libros? ¿Para qué vas a ir a una obra de teatro? ¿Para qué? En fin, dedícale a las tertulias banales de insultarte, de ponerte verde en las redes con 4 palabras mal aprendidas. Ese es el tipo de cultura que quieren para nuestros jóvenes. Esto tiene un problema muy grave para el sistema. Porque, claro, resulta que cada vez nuestra formación es más baja y nuestra capacidad para aumentar la productividad es menor. Ahora se empiezan a dar cuenta en Estados Unidos que resulta que faltan ingenieros, faltan médicos. Durante cierto tiempo ellos tenían una solución para esto. Mirad, no formemos a los nuestros, que salen muy mal criados y son muy caros. Si necesitamos buenos médicos, matemáticos, ingenieros, los vamos a traer del tercer mundo y van a entrar aquí a contentísimos, pero resulta que ya la gente de India, de China, empieza a pensar que su futuro está en su propio país. Resulta que en nuestro país nos empiezan a faltar médicos, ingenieros. Han conseguido un objetivo que tenían, que menos gente accediera a la universidad. Hace 40 años, cuando yo era joven, peleábamos para que los trabajadores entraran a la universidad. Pues ahora esto nos lo están quitando. Pero nos lo están quitando no de manera violenta, como hacían antes. Nos lo están quitando porque han convencido a los jóvenes que esto de estudiar es un rollo, no vale la pena. De paso también han subido las matrículas. Hacen más costosa la educación, con lo cual disuaden a la gente de acceder. Es una batalla, la batalla de la cultura, que tenemos que volver a dar. Nuestros antepasados creaban casas del pueblo, ateneos obreros, bibliotecas, porque gente que no había podido ir a la escuela quería leer a Sócrates, quería leer a Cervantes, quería saber matemáticas, saber sumar y restar, tenían inquietudes por acceder a la cultura porque sabían que alguien les robaba la cultura. Y hoy nuestros jóvenes se piensan que se liberan porque se escaquean de estudiar y de leer libros, porque esa es la ideología dominante que están intentando desarrollar, a costa, eso sí,
de que tengamos países cada vez con menos capacidad tecnológica, con menos capacidad innovativa y con menos calidad de vida al final. Esa es otra batalla que hemos de dar con los jóvenes, porque los jóvenes también tienen que volver a disputar su derecho a la cultura y a la educación, que no basta con que den el aprobado general, como ocurre en tantas veces. Hemos visto las autonomías en nuestro país, ¿no? Habían los exámenes de selectividad que mostraban que unas tenían mejores resultados que otras. ¿Cómo se ha acabado esto? Pues haciendo que cada autonomía ponga sus exámenes de selectividad. Y les preguntan, 2 y 2, 4, muy bien, un 10. Todos los estudiantes llegan a los exámenes de selectividad con sobresaliente. Estupendo. No hay nada criticable en los sistemas de educación secundaria y primaria. Podemos seguir reduciendo plantillas, quitando horas lectivas, que aquí los indicadores nos dicen que vamos estupendo. No es así. Y esto también es otra de las batallas que van a tener que desarrollar los jóvenes, que van a tener muchas tareas en el futuro. Jóvenes que han sido, pues, sobreprotegidos por las generaciones anteriores. No han tenido que luchar como lucharon las anteriores generaciones. Y es normal. No vas a amargarle la vida a tu hijo si puedes facilitarle algo que tú no tuviste acceso. Pero ha creado una cierta complejidad en nuestra sociedad. Hemos de aprender a darle la vuelta. Pero también os digo que junto a esta acción del poder, por robarnos la cultura, por banalizarla, por que los propios trabajadores que antes luchaban por acceder al conocimiento renuncien al conocimiento, a una parte de estos trabajadores, esto empieza a tocar fondo. Y también aquí nuestra lucha se convierte en ejemplar, como fueron las Madres de Mayo en Argentina. Nos puede parecer que es poco importante que algunos abuelos salgan cada semana a las plazas mayores de un montón de pueblos y ciudades de España a exigir que se defiendan sus derechos. Pero estos jóvenes, que en fin, pues, le tienen mucho aprecio al sofá, al individualismo, porque también los espacios sociales se han limitado en la forma de trabajar, en la forma de estudiar, a pesar de todo observan y aprenden. Y estamos sembrando un ejemplo que sin duda les va a ayudar en su futuro. No tenemos fórmulas mágicas, las que habéis dado aquí, todas ellas son muy importantes. Dirigirnos a los centros de educación secundaria, a los sindicatos de estudiantes, a las facultades, a explicar esto. No sabemos cuándo esto generará resultados, pero mirad, el día que dé resultados se les ha acabado el chollo a aquellos que pretenden robarnos los derechos. El día que la juventud entienda nuestra lucha y reciba de la memoria histórica viva que somos nuestro mensaje, ellos están perdidos en el robo de derechos que están intentando. Nosotros seguiremos persistiendo, buscando todas las fórmulas posibles. Hemos aprendido en la epidemia, cuando nos intentaron desmontar COESPE, porque no nos podíamos salir de casa, pues los abuelos aprendimos a utilizar Internet, a reuniones telemáticas, a utilizar los WhatsApps, los correos electrónicos, las reuniones por Zoom. Y personas de 85, de 90 años aprendieron a luchar de una forma distinta, porque sabíamos tirar octavillas y pintar en las paredes. Pero eso del Zoom y de telemático no teníamos ni idea. Y muchas veces nos ayudaron los hijos y los nietos, que también entendían que lo que estábamos haciendo tenía sentido, tenía algún sentido, aunque ahora todavía no les motive lo suficiente para acompañarnos en todo lo que necesitaríamos. Pero no lo dudéis, en buena parte ya están a nuestro lado. Y finalmente, respecto a la ley de Mordaza, tenemos dos vías. Una,
la vía de exigir su derogación legal. Sería lo lógico, sería el cumplimiento de programa, porque es una ley contra la mayoría social, es una ley que muestra el miedo del poder a la gente. Pero hay también otra vía, que es el hacerla inútil. Las leyes mordaza funcionan cuando son muy poquitos los que salen a la calle, porque cuando son decenas de miles y centenares de miles, esas leyes dejan de servir. Y nosotros vamos a trabajar en las dos vías, en la lucha legal y en la lucha por levantar a la gente y hacer inútiles cualquier intento de tapar la boca a la gente, de millones de personas y en particular a los 9 millones de pensionistas. Estad seguros que por una o por otra vía o por las dos, eso tirará hacia adelante. Muy bien. ¿Quieres intervenir? Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden.